Muy buenas tardes. Nuestro proyecto se titula Características de los mensajes de vapeo compartidos en la red social de Twitter durante la pandemia por COVID-19. Nuestra docente acompañante, Adriana Rocío Gutiérrez, nosotros somos estudiantes del programa de terapia respiratoria de séptimo semestre de la Fundación Universitaria del Área Andina y hacemos parte del semillero de investigación Respira. En cuanto a la justificación de nuestro trabajo, tenemos que la red social de Twitter es una herramienta utilizada por personas de todas las edades y esta como tal nos ayuda a reunir información acerca de las reacciones que tienen las personas frente a distintas problemáticas o temas de su interés. Aquí es importante conocer qué es lo que promueve un mensaje o qué es lo que lo hace más llamativo para la audiencia. Lo que queremos es identificar cuáles son las características de los mensajes que más retuitean las personas relacionados con el consumo de cigarrillo electrónico para así tenerlos en cuenta a la hora de promover la salud a través de las redes sociales. En cuanto al planteamiento del problema, tenemos que las redes sociales en general son utilizadas principalmente por personas jóvenes y estos se encargan de viralizar temas de su interés. Entre ellos se encuentra el consumo de cigarrillo electrónico, que actualmente ha tomado un gran auge en las redes sociales. Esto se da gracias a que las empresas tabacaleras se han encargado de promover y fomentar el consumo de este tipo de cigarrillo. Igualmente por personas consumidoras y por personas a las cuales les parece llamativo estos tipos de mensajes en las redes sociales. Aquí cabe destacar que estos dispositivos han tenido una gran acogida y el consumo de este puede llegar a igualar o superar el del cigarrillo convencional y esto nos puede representar múltiples desenlaces desfavorables para la salud. En cuanto a nuestra pregunta de investigación, tenemos cuáles son las características de los mensajes de vapeo compartidos en la red social de Twitter durante la pandemia por COVID-19. Teniendo en cuenta esto, los objetivos planteados fueron: el objetivo general, analizar las características de los mensajes de vapeo compartidos en la red social de Twitter durante la pandemia por COVID-19, y los específicos, establecer la valencia emocional y el atractivo de los mensajes de vapeo, evaluar la credibilidad de los mensajes de vapeo a través de la autoridad del remitente, la evidencia externa y la longitud del mensaje, y por último, valorar la importancia del mensaje de vapeo a través de los hashtags utilizados dentro de estos. En cuanto a la metodología, el tipo de estudio es observacional descriptivo de corte transversal con un enfoque cuantitativo. Lo que hicimos fue recopilar 54 mensajes de Twitter que fueron posteados entre el 1 de marzo del 2020 y el 1 de septiembre del 2021 con los siguientes criterios de inclusión, tanto las palabras como el hashtag vapeo, vaping y vape. Todos estos mensajes estaban en español, eran tweets originales y unos tweets con enlaces. Los datos obtenidos se organizaron en una base de datos de Excel. Las variables cuantitativas se expresaron como media, desviación estándar, mediana, mínimo y máximo. Las variables categóricas fueron descritas mediante frecuencia absoluta y frecuencia porcentual. El análisis de sentimientos, que este es el proceso mediante el cual se determina el tono emocional detrás de una serie de palabras, en este caso determinar el tono emocional de los mensajes. Se realizó mediante el complemento en inglés de Azure Machine Learning, que esto se realiza a través del aprendizaje automático. Ya vamos a ver un video para que quede más claro. El Machine Learning o aprendizaje automático es una rama dentro del campo de la inteligencia artificial. Su objetivo es dotar a los ordenadores de la capacidad de aprender sin necesidad de ser programados. El término se lleva utilizando desde los años 50, pero ha sido en los últimos tiempos cuando ha tomado gran relevancia. Esto se debe al aumento de la capacidad de computación, así como los grandes volúmenes de datos que las empresas tienen que manejar. Los algoritmos catalogados como Machine Learning se clasifican en dos grandes grupos, el Supervised Learning y el Unsupervised Learning. En el primero de ellos disponemos de un conocimiento anterior que nos ayudará a entender los datos cuando lleguen. Así nos ayudarán a tomar decisiones o a hacer predicciones. Un ejemplo de ello es el sistema de control de spam de Google. Aquí, el usuario marca cuáles son los correos con malware y el Machine Learning de Gmail aprende para luego poder identificarlo solo. También se puede utilizar para clasificar enfermedades, así el sistema puede aprender los síntomas y nos puede ayudar a prevenir peligrosas epidemias. En el segundo caso, la inteligencia artificial no tiene una experiencia previa para analizar los datos. Por eso, el Unsupervised Learning está más orientado a la búsqueda de patrones. Dentro de este grupo se clasificarían los análisis de datos científicos. Y es que el Machine Learning puede ayudarnos a clasificar patrones o anomalías de grandes volúmenes de datos. También nos servirá para la segmentación de clientes. Incluso nos servirá para el análisis de redes sociales, analizando los patrones de comportamiento o tendencias. Las técnicas de Machine Learning abarcan un campo muy extenso y son una parte fundamental del Big Data.
Como resultados preliminares, en la cantidad de retweetar, la media fue de 1.62, la mediana fue de 0, la cantidad de me gustas, el mínimo fue de 0, el máximo fue de 28. En la valencia emocional se hizo a través de Azure Machine Learning, el cual tiene en su base de datos una gran cantidad de palabras que ya ha identificado como positivas, neutras y negativas. Entonces, dependiendo del contexto de la oración, este software sabe que es positivo, neutro o negativo para las personas. Esto funciona debido a que le va a dar un puntaje de 0 a 1, donde los mensajes que se acercan más a 0 van a ser negativos. 1 son positivos y 0.5 son neutros. Entonces, 42 de los mensajes fueron positivos, 8 fueron neutros y 4 fueron negativos. En el atractivo del mensaje, mitad de los mensajes tenían imágenes, la otra mitad no tenía imágenes. En la autoridad del remitente lo clasificamos como autor individual para persona natural, autor empresarial para persona productora, distribuidora o vendedora de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos, fundaciones sin ánimo de lucro y medios de comunicación. Acá tanto el autor individual y el empresarial fueron los que más compartieron mensajes. Las organizaciones sanitarias no brindaban información al respecto. En la validación externa, 30 de los mensajes sí usaron una URL externa, 24 de los mensajes no tenían URL externa. En los hashtags, que era la importancia del mensaje, la media fue de 10.1, la mediana fue de 9.5. Como conclusiones, predominaron los mensajes positivos. Lo que hemos encontrado es que la mayoría de los mensajes compartidos, el contexto es positivo. Esto quiere decir que no están exaltando las consecuencias negativas que tiene el uso de vapeo, por lo tanto las personas no lo perciben como peligroso para su salud y esto hace que estos dispositivos sean más acogidos para la población. Identificamos también que aquellos que tienen imágenes logran ser más seductoras para los usuarios de Twitter. Esto quiere decir que para una campaña de promoción y prevención del vapeo en esta red social es importante el contenido visual. Además, como las empresas tabacaleras son las que más impulsan estos productos en esta red social, esto sugiere que es necesario que organizaciones de salud elaboren campañas de educación para aumentar la conciencia pública sobre los posibles riesgos de salud asociados al uso de cigarrillos electrónicos. Por último, como recomendación, realizaremos esta misma investigación, pero en idioma inglés, y usaremos otra red social como Instagram. Gracias.